Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante graficowebs.com. El día de hoy vamos a ver una cosa bien práctica, útil, que puede servir para algunos casos, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste? Que vamos en este caso a exportar una campaña hacia otra cuenta. Ahora tú dirás, pero bueno, ¿en qué casos de eso me conviene? Bueno, digamos que suponiendo que digamos por decirte, la cuenta publicitaria que tú tienes de Facebook Ads a lo mejor te bloquearon o esa cuenta está desactivada, ¿no es cierto? O cualquiera que sea el motivo, la cosa es que a lo mejor en esa cuenta tú no puedes trabajar. Entonces, si tú tenías una campaña o campañas que a lo mejor estaban teniendo buenos resultados, entonces te sirve en este caso sacar esa campaña para una nueva cuenta, ¿ya? Ahora, puede haber otro caso en el cual, digamos, yo tengo una campaña que es doblemente rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que es rentable tanto para el cliente como rentable también para mí, que yo soy el que está a cargo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, en este caso, una campaña de este tipo y quiero hacer como una réplica en otra cuenta, en vez de yo crearla todo desde cero, lo que yo puedo hacer en este caso es duplicarla, o en este caso lo que voy a hacer es exportarla, pero en otra cuenta, ¿ya? Esto funciona muy bien si los nichos son similares, ¿ya? Ahora, si tú vas a hacer esto, pero con un nicho o una industria que nada tiene que ver, entonces casi no se recomienda en ese sentido porque no va a funcionar, ¿no? En este caso yo voy a exportar una campaña hacia otro nicho que es de la misma industria, es prácticamente similar y entonces va a funcionar muy bien, ¿ya? Así que vamos a ello. Bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero, necesitamos lo que es la campaña, en este caso la cuenta publicitaria, la primera, es decir, donde vamos a copiarla, y la otra, que es esta de aquí, donde va a estar aquí alojada, ¿no es cierto? La nueva campaña que nosotros vamos a exportarla, ¿ya? Así que para esto tú debes tener acceso a las dos cuentas publicitarias. Así que ahora me regreso a la cuenta, digamos, primaria u original. Selecciono la campaña que yo quiero en este caso exportarla. Y me voy a esta parte derecha. Al lado de este icono de esta papelera de reciclaje vas a ver que están como unas flechitas de izquierda y derecha. ¿Ya? En el medio de estos dos iconos resaltados. Damos clic ahí. Y aquí damos clic donde dice seleccionados. Aquí te dice exportar como CSV. Le doy clic en exportar. Y aquí comienza el proceso para que en este caso se descargue, ¿no? Entonces vas a ver que, por ejemplo, aquí en la parte inferior ya se me ha descargado el archivo, en este caso de lo que es de la campaña. Y lo que yo voy a hacer es, en este caso, abrirlo. Y aquí lo que vamos a hacer, en este caso con el archivo que ya se abrió, es vamos a eliminar ciertos valores que en este caso son los que asigna por default para la asignación de campañas y de anuncios dentro de Facebook. Así que la primera columna, que es la A, esta vamos a borrar este dato, ¿sí? Vamos a dejarla así tal como está. Luego nos vamos acá a esta columna, la R, ¿ya? Nos dice add set it. También vamos a borrar estos datos porque son los datos que le asignaron a esa campaña y nosotros queremos asignarle a la nueva cuenta, ¿no? Y luego nos vamos aquí a la columna, la ER, que es esta de aquí, donde dice Add It. Seleccionamos todo esto y borramos, ¿ya? Siguiente paso es guardar este archivo. Así que voy a dar clic aquí en guardar como. Y simplemente voy a guardarlo. Aquí voy a colocar un nombre. Que en este caso voy a hacer, digamos, final. ¿Ya? Le vas a dejar tal como viene de tipo texto Unicode. Damos clic en guardar. Y listo. Ahora, nos regresamos a Facebook Ads. Y ahora nos vamos a la cuenta nueva.
Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente dar clic de nuevo en este mismo botón, pero ahora vamos a dar clic en esta parte donde dice importar, vamos a dar clic donde dice anuncios. Clic ahí. Aquí te va a pedir que selecciones el archivo. Aquí ya lo tengo. Doy clic en importar. Y aquí va a empezar el proceso de importación, ¿no? Esperamos un momentito y ya se va a acabar en este caso de importar lo que es la campaña. Listo, ahora vas a ver que ya se ha acabado. Aquí te dice se han importado todos los elementos, ¿ya? Si es que te sale un error, es a lo mejor porque no borraste esos elementos que te había indicado antes, ¿ya? Pero mira, esta es la campaña que acabé de importar. Te va a salir en borrador. Esta es la original, la que está desde esta otra campaña. Entonces yo aquí simplemente lo que yo hago es de cambiar los anuncios, modificar a lo mejor la parte del presupuesto en lo que es en el conjunto de anuncios u otros ajustes que quiera hacer, pero ya lo demás ya todo está configurado, listo para que la campaña pueda correr y no tenga que estar empezando desde cero, ¿ya? Así que de esta forma es como puedes exportar de una cuenta a otra tus campañas sin necesidad de volverlas a hacerlas desde cero. Sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.